Bienvenidos a este canal llamado Yo te lo platico, donde te compartimos la vida y obra de los escritores más famosos de México y del mundo. Esta vez te compartimos la adaptación de la novela Tan veloz como el deseo de Laura Esquivel. Laura Esquivel nació en la Ciudad de México en 1950. Es una escritora y novelista mexicana conocida principalmente por su novela Como agua para chocolate. Esquivel se formó como educadora y luego se especializó en teatro infantil, fundando el Taller de Teatro y Literatura de la Secretaría de Educación Pública. Su obra más famosa, Como agua para chocolate, fue llevada al cine y se convirtió en un éxito internacional. También ha participado en proyectos de cine y televisión con su esposo, el director Alfonso Arau. Generalmente suele explorar temas como la cocina, la familia y la relación entre el amor y la tradición, a menudo con elementos de realismo mágico. Esquivel ha recibido varios premios por su obra, incluyendo el premio Ariel por la adaptación cinematográfica de Como agua para chocolate. Entre sus obras encontramos Malinche, Libro de las Emociones, Estrellita Marinera, Mi Negro Pasado y su muy famosa Como agua para chocolate. En esta ocasión quisiéramos dedicar ese trabajo a una creadora de contenido del canal ¿Qué crees con la tía Gaby?, que tendrá que dejar un tiempo YouTube por cuestiones de salud, esperando muy pronto que se recupere. Aquí te esperamos, tía Gaby. Vamos a comenzar. Por favor, acompáñanos. Tan veloz como el deseo. Doña Jesusa se rió tanto con uno de los chistes en la sobremesa que pensó que había tenido un accidente. Pero no. Lo que sucedió fue que se le había roto la fuente y su 12º hijo estaba a punto de nacer. Se dirigió a su habitación y al poco rato regresó con un niño perfectamente saludable y que sonreía. Todos festejaron la llegada del nuevo niño y doña Jesusa solo dijo que de tanta risa se le había salido el chamaco. Todos rieron de buena gana y su esposo, Librado Chi, decidió entonces llamarlo Júbilo. Ese nombre era perfecto para el niño, ya que era el digno representante de la alegría, el gozo y la jovialidad. Jovialidad que nunca perdería al pasar de los años, ni siquiera cuando mucho tiempo después se quedaría ciego. Tal parecía que Júbilo estaba destinado a dar felicidad a toda la gente que lo rodeara. Pero en realidad, con la única persona que este don tan maravilloso no surtió efecto, fue con su esposa. Sin embargo, por lo general, no había persona que se resistiera a su encanto y a su increíble buen humor. Por este motivo, lo llamaban Chehunche Wich, que en maya significa el rostro sonriente. La relación de doña Jesusa con su suegra doña Itzel nunca había sido buena, debido a problemas raciales, ya que doña Itzel era 100% de origen maya y no estaba de acuerdo con la mezcla de razas y con la sangre española de doña Jesusa. Pero el nacimiento de Júbilo lo cambió todo. Por mucho tiempo, doña Itzel se negaba a visitar la casa de su hijo y a ver crecer a sus nietos, con el pretexto de que ella no hablaba español. Doña Jesusa se vio obligada a aprender el maya, pero le resultó demasiado difícil, y argumentando que estaba muy ocupada con los hijos, el diálogo entre ellas era poco y muy malo. Con el nacimiento de Júbilo, la abuela empezó a visitar más seguido la casa, pues no había cosa que deseara más que estar cerca de ese niño. Desde el primer instante que lo vio, quedó fascinada con ese rostro. Júbilo llegó a esa familia de pilón, cuando ya nadie lo esperaba, y como la diferencia de edades era tan grande entre él y sus hermanos,
Júbilo prácticamente era como hijo único. Tan es así que sus compañeros de juego eran sus sobrinos, los hijos de sus hermanos mayores que ya estaban casados. La abuela pasaba casi todo el día cerca de Júbilo. Le encantaba llevarlo de paseo, jugar con él y conversar con él en maya, lo que provocó que se convirtiera en el primer nieto bilingüe de la familia. Prácticamente desde los 5 años, Júbilo se convirtió en el intérprete oficial, creando un puente de comunicación entre su madre y su abuela. Tenía tal habilidad con las palabras que era capaz de adornar las oraciones y que entonces todo lo dicho sonara más bonito. Fue así como doña Jesusa y doña Itzel hasta se llegaron a querer, por esa magia que Júbilo ponía en sus palabras, con sutileza y una increíble inflexión en la voz. Júbilo descubrió que al traducir todo literalmente y agregarle una que otra palabra amable, cambiaba por completo todo el mensaje. Con el tiempo, Júbilo comprendió el gran poder que las palabras tenían para acercar o para alejar a las personas, y que lo importante no era el idioma que se utilizara, sino la intención que llevaba el comunicado. Júbilo nunca soñó con ser policía o bombero. Él quería llegar a ser telegrafista, y de esto se dio cuenta una tarde después de una larga siesta. Debido al calor, la familia dormía en hamacas en la parte trasera de la casa, donde daba la brisa del mar. Escuchó a su padre platicar sobre la importancia que Pancho Villa le había dado a las telecomunicaciones. No había nada en el mundo que le diera tanto placer a Júbilo como escuchar a su padre contar relatos después de la siesta. La Revolución Mexicana ya había terminado hacía algunos años, pero la gente seguía recordando algunas situaciones durante la revuelta. Entonces, el padre de Júbilo relató cómo con la ayuda de un telégrafo, Pancho Villa había tomado Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era un lugar muy importante y muy bien abastecido, pero Villa no quería luchar abiertamente contra los federales, ni podía cruzar la frontera. Así que decidió capturar un tren de carbón que iba de Chihuahua a Ciudad Juárez para utilizarlo como caballito de Troya. Subió al tren a todo su ejército y al llegar a la primera estación intermedia, capturaron al telegrafista oficial y en su lugar el telegrafista del general Villa envió un telegrama a los federales diciendo: «Villa nos está persiguiendo. ¿Qué podemos hacer?». La respuesta que recibió fue la siguiente: «Regrésense a Ciudad Juárez tan pronto como puedan». De esta forma, en la madrugada, el tren de carbón arribó a Ciudad Juárez. Los federales los dejaron entrar, y para cuando se dieron cuenta de que en lugar de carbón el tren venía lleno de hombres armados, ya era demasiado tarde. Villa logró de esta manera tomar Ciudad Juárez con un mínimo de violencia. Cuando Júbilo escuchó que su padre decía que sin la ayuda de su telegrafista, el general Villa nunca hubiera ganado, la imagen de ese telegrafista se agrandó ante su mente y decidió que quería llegar a ser telegrafista. Durante años sintió que era mucha la competencia con sus 11 hermanos, ya que el que no era abogado era médico, o bailaban de maravilla, o estaban llenos de cualidades. Júbilo sentía que su padre prefería conversar con sus hermanos que con él. Por eso le urgía hacerse grande ante los ojos de su padre. Quería ser un héroe para él. Entonces empezó a investigar qué era necesario para llegar a ser un telegrafista y descubrió que se tenía que dominar la clave Morse, un código de comunicación que muy pocos conocían. Y se convirtió en un gran telegrafista. Y los años pasaron.
Había música de danzón en la plaza de Veracruz y una pareja se distinguía entre todas las demás. Era la formada por Júbilo y su esposa. Júbilo vestía un traje de lino blanco y Luz María, su esposa, un vestido de organza de color blanco. Ese color contrastaba con la piel tan bronceada de la hermosa mujer después de acudir a la playa todos los días durante un mes. El calor del sol iba a la par con la pasión de esta pareja. Luz María, mejor conocida como Lucha, movía sus caderas sensualmente y se abrazaba a su marido. Los dedos de Júbilo, que estaban acostumbrados a transmitir mensajes telegráficos a una velocidad extraordinaria, parecían reposar inocentemente sobre el nacimiento de la espalda de su mujer. Pero no estaban inactivos, registraban en todo momento el movimiento, la fiebre, el deseo escondido bajo la piel. Tenían solo 6 meses de casados y lo único que habían hecho había sido explorarse, besarse, amarse en cada una de las pequeñas poblaciones a donde Júbilo llegaba a trabajar. Ahora estaban en Veracruz y a los dos les encantó la idea de vivir ahí. Los baños de mar, la arena salada, el olor a pescado y el café de la parroquia eran como un tónico revitalizador para él. Con mucha frecuencia, mientras enviaba mensajes telegráficos, recordaba la forma en que sus dedos acariciaban el cuerpo de Lucha. Y así vivía en sus días, en una eterna luna de miel, de amor y de deseo, hasta que un día Lucha quedó embarazada, y fue entonces cuando Júbilo sintió que había una interferencia que perturbaba el intercambio energético entre ambos. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que Lucha le estaba ocultando algo. Era como un pensamiento que su mujer no se atrevía a decir. Y no era propiamente su embarazo, era algo más. Además, Júbilo era tan intuitivo con los números que por el mismo motivo nunca jugaba a las cartas con sus amigos, ya que no quería parecer desleal. Pero al parecer, su don no alcanzaba a descubrir lo que le pasaba a su mujer. Júbilo recordó que la única vez que hizo una excepción en cuanto a los números fue en Huichapan, un pequeño pueblo de la Sierra de Puebla, donde había llegado para cubrir las vacaciones del telegrafista. Huichapan era un pueblo tranquilo, donde la lluvia era algo constante todos los días. Por lo tanto, los lugares cerrados y la cantina eran los sitios de reunión del pueblo. Júbilo prefería pasar sus ratos libres con su esposa, retosando en la cama. Pero un día llegó a la oficina de telégrafos Jesús, un chico que se casaría en 15 días, y del que Júbilo era el encargado de enviar los telegramas a la novia de Jesús para contarle todos los pormenores de la próxima boda. Así que, esa mañana, cuando Jesús entró, notó en su cara que algo grave estaba sucediendo. Jesús era un jugador empedernido de póker y tenía por costumbre asistir los viernes a la cantina, y para su mala suerte había perdido todo. Y todo significaba el rancho donde pensaba vivir con Lupita, su novia, el dinero para pagar la iglesia, el banquete, el vestido de la novia y hasta el viaje de luna de miel que tanto habían soñado. Jesús había perdido su fortuna en manos de don Pedro, que era el cacique de la zona, un hombre rudo, grosero, abusivo, mal encarado, explotador y ratero. Jesús nunca hubiera jugado con don Pedro, pero le contó a Júbilo que este señor de la nada llegó hasta su mesa y preguntó si podía jugar con ellos. Como todos le temían, nadie dijo nada. Don Pedro cada vez presionaba más a Jesús para que siguiera jugando más y más hasta que lo perdió todo.
Júbilo supo entender, sin que Jesús se lo dijera, que lo que le motivó a jugar con don Pedro fue la idea de, por lo menos una vez, despojar a ese hombre quien le había robado todo a su familia. Esta forma tan irracional de jugar por parte de Jesús fue entendida por Júbilo, quien entendió la impotencia de tantas generaciones de campesinos que habían sufrido cualquier tipo de abuso por parte de los grandes latifundistas. Y al estar tan sincronizada esta pena en la mente de Júbilo, éste sintió en carne propia la ofensa y la humillación sentida por Jesús. Ahora que Júbilo tenía que redactar un telegrama cancelando la boda, sintió que era el momento de convertirse en algo así como el vengador de su amigo Jesús. Le pidió que se fuera a su casa, ya que así no podía pensar en qué escribirle a su novia, que lo dejara todo en sus manos y que él se encargaría de mandar el telegrama a la chica. Y por supuesto que lo hizo. Envió el telegrama a nombre de Jesús, diciéndole cuánto la amaba y lo feliz que estaba por la próxima boda. En el poco tiempo que llevaba Júbilo de vivir en Huichapan, ya había escuchado terroríficas historias acerca de don Pedro, de cómo explotaba a sus trabajadores, de cómo había agredido a muchas muchachitas, de las trampas que hacía en las peleas de gallos y también en el póker. Así que Júbilo empezó a planear una estrategia de venganza. Con paciencia esperó a que llegara el sábado por la noche y a las 8 en punto se dirigió a la mesa de don Pedro. Don Pedro lo recibió con los brazos abiertos, sabiendo que él sería una presa fácil esa noche. A don Pedro no le gustaba perder y se valía de cualquier cantidad de técnicas intimidatorias con tal de ganar. Júbilo, con gran habilidad, lo dejó ganar en las primeras manos. Después cambió un poco el ritmo del juego. Don Pedro dobló la apuesta y siguieron el juego. Júbilo muestra una tercia de reyes. Don Pedro estaba enrojecido de coraje, ya que no soportaba perder. Y a partir de ese momento no tuvo compasión con Júbilo. Don Pedro le fue quitando todas sus ganancias, ya que Júbilo se empezó a poner nervioso y a jugar mal. «Le apuesto su resto», dijo don Pedro. Todos los demás jugadores ya se habían retirado. A legua se notaba que quería dejarlo en la calle. Don Pedro mostró un par de jotos. Por lo tanto, Júbilo lo había perdido todo. Estaba helado. Había perdido su conexión con las personas y con los números. «¿Qué tal si apostamos su pacarcito que tiene estacionado allá afuera?», dijo don Pedro. Júbilo se quedó paralizado. Ese carro no le pertenecía del todo. Había sido un regalo de bodas de sus suegros. Lucha pertenecía a una familia de dinero, y ese carro, aparte de ser una muestra de cariño, tenía el objetivo de hacerle más agradable el recorrido que tenía que realizar al lado de su esposo de pueblo en pueblo. El coche valía aproximadamente unos 3,600 pesos. «Acepto», dijo Júbilo. Don Pedro se puso feliz, porque desde el primer momento que vio a Júbilo en ese carro y con esa bella dama, sintió que moría de la envidia. «Le apuesto el valor del coche más todo lo que esté sobre la mesa, pero a favor del Kid Azteca, que en este momento se está jugando el Campeonato Mundial de Peso Welter en la Ciudad de México. Es que ya no quiero jugar más al póker», dijo Júbilo. A don Pedro le pareció tentadora y novedosa la oferta, aunque sus mañas no podrían influir en el resultado final. Aún así, aceptó la oferta. El único problema era que la pelea no se transmitía por radio y la única manera de enterarse del resultado era hasta el día siguiente, cuando llegaran los periódicos.
pero como ya era de madrugada, decidieron esperar. Por lo pronto, se dedicaron a contar todo el dinero que había sobre la mesa, que por cierto era una fortuna. Después, todos juntos se fueron a la estación del tren para esperar la llegada del medio informativo. En ese momento se sabría quién había sido el ganador. Se entregaría el dinero y asunto terminado. Llegaron a la estación y Júbilo se separó un poco del grupo con el deseo de fumar a solas. Pero la realidad es que la cruda moral lo estaba matando, ya que la noche anterior, antes de irse a la cantina, supo, por un querido amigo telegrafista en la Ciudad de México, que le encantaba el box, el resultado de la pelea. Por lo tanto, había apostado a lo seguro. Se sentía mal no por don Pedro, que iba a perder todo. Después de todo, se lo merecía. Era un poco de sopa de su propio chocolate, sino porque había roto el voto de confidencialidad que los telegrafistas debían respetar. Solo lo consolaba el que Lupita y Jesús tuvieran la boda que tanto habían soñado. Don Pedro, al enterarse del resultado, se alejó furioso mentando madres y juró que algún día se vengaría de Júbilo. Júbilo, tratando de tranquilizarse, porque sabía que se había echado un fuerte enemigo a las espaldas, pensó que muy pronto los cambiarían a otra ciudad. Lo que Júbilo olvidó es que el destino nos suele jugar malas pasadas. Algunas personas le sugirieron ir al mercado a celebrar con una buena birria, pero Júbilo se disculpó diciendo que estaba muy cansado. En el fondo se sentía un derrotado por haber traicionado su contacto con los números, con las palabras y haber deshonrado la profesión de telegrafista. No le calentaba ni el sol. Ese cielo tan nublado era un gran impedimento para poder aliviar su pena. De pronto, como si el cielo se hubiera compadecido de él, las nubes se abrieron y dejaron escapar los primeros rayos del sol, y Júbilo detuvo su camino para poder gozar de la belleza de ese amanecer. Levantó los brazos, saludando al sol, pero esta vez no escuchó ningún saludo, y entonces supo que el sol lo estaba recriminando. La realidad era que la Tierra se estaba viendo afectada por los fenómenos atmosféricos generados por el sol, y cuando hay manchas solares visibles, las señales de radio se distorsionan, dando por resultado que sea muy difícil su recepción. Y ese año de 1937, el sol estaba en plena actividad. Eso mismo explicaba por qué no había podido captar las ondas de pensamiento de don Pedro durante la jugada de póker y por qué encontraba dificultad para entender a Lucha. Pero ahí en Veracruz, cerca del mar, cerca de Lucha, cerca de sus antepasados mayas, pudo comprobar que su capacidad para recibir mensajes estaba intacta. Qué desesperación me da estar frente a mi papá y no poder comprender lo que dice. Es como observar una estela maya con todos los conocimientos, pero que no podemos descifrarlos. Pensaba Lluvia, la hija de Júbilo y Lucha. Se acababan de ir los amigos de Júbilo, y a Lluvia le encantaba que lo visitaran porque descubría cosas de su padre que no sabía. Le mostraban a un padre muy diferente al que le había enseñado a andar en bicicleta, a caminar, a hacer la tarea, al que le contaba cuentos y el que siempre la apoyó. Lluvia se dio cuenta que a pesar de las bromas y de las risas, su padre ocultaba un gran dolor. Sus amigos hacían un gran esfuerzo por ocultar el dolor que les causaba ver a Júbilo postrado en esa cama y ya casi ciego. Lo recordaban siempre tan productivo, tan amable,
tan con ganas de ayudar a toda la gente que lo necesitara, pero sobre todo tan activo. Y ahora verlo postrado era realmente difícil. La presencia en casa de esos queridos telegrafistas le dejaron claro que su padre no le pertenecía. Su querido padre no era solo de ella, que también le pertenecía a sus amigos, a las calles del centro, a las escaleras de mármol de carrera de la antigua oficina de telégrafos, a la arena de la playa y al aire, su elemento preferido, ese que tanto lo extraña, ese que hace tiempo que no vibra con los sonidos de su voz. Hacía poco que el hijo y la nuera de Lluvia habían ido a visitarlos para darles la agradable noticia de que Federico y Lorena iban a ser padres. Júbilo y Lluvia estaban felices, pero Lluvia de repente se entristeció al pensar que su nieto nunca escucharía la voz de su abuelo. La voz de mi papá, qué privilegiada fui al poder escucharlo, se dijo para sí. A las 6 de la tarde, Lluvia le daba la merienda a su padre, así que compró unas conchas de la panadería La Rosa y le preparó un chocolate con agua, sirviéndoselo en una vasija de madera, tal y como su abuela se lo preparaba. Después se sentaron a cenar mientras escuchaban un disco del trío Los Panchos. Lluvia recordó que a su padre le gustaba cantar esas canciones. Y Lluvia se pregunta cuál sería el motivo por el que sus padres dejaron de hablarse. ¿Qué fue lo que su papá no quiso ver que hasta ciego lo dejó? ¿Qué fue lo que quiso retener con tanta fuerza que hasta Parkinson le dio? ¿Qué hizo que esas dos cuerdas de guitarra dejaran de vibrar con armonía? ¿En qué momento esos dos cuerpos dejaron de bailar al mismo ritmo? Lucha, su madre, provenía de una familia muy acomodada y que estaba acostumbrada a recibir todo tipo de regalos y atenciones. Al ser la más pequeña de 14 hermanos, era la más consentida y no hubo juguete que Lucha no pudiera tener, o un vestido que no pudiera lucir. El padre de Lucha, don Carlos, estaba convencido de que el dinero era imprescindible para poder integrarse al mundo moderno, para gozar de los beneficios que la tecnología ofrecía, y gracias a ese dinero fue capaz de trasladar a su familia a la Ciudad de México para protegerla de los peligros que ofrecía la Revolución Mexicana. Así que se trasladaron a una gran casona porfiriana que adquirieron en Santa María la Ribera. Con este contexto, es comprensible que a Lucha le fuera forzoso tener dinero para vivir tranquilamente y para demostrar su amor. Júbilo, su padre, había vivido exactamente lo contrario. En su casa, la falta de dinero nunca fue un impedimento para que sus padres se manifestaran el amor que se sentían el uno por el otro, y mucho menos para que pudieran expresar el que le profesaban a sus hijos. A pesar de no tener más que lo indispensable, siempre vivieron rodeados de amor. Sin embargo, cuando don Librado, el padre de Júbilo, perdió su fábrica de Enequén, tuvieron que trasladarse a la capital. Sus ahorros eran muy escasos, así que sus hijos asistieron a escuelas públicas. Júbilo siempre estaba feliz y de verdad estaba convencido de que la posesión de ropa y muebles, lejos de proporcionar felicidad, convertían al hombre en esclavo de sus pertenencias. No le atribuía ningún valor al dinero y de ninguna manera se atrevía a equipararlo con una demostración amorosa. Para Júbilo tenía más valor llevar una serenata que regalar una pulsera de diamantes. Para Júbilo, una carta de amor valía mucho y en ese sentido él sí estaba dispuesto a derrochar todo lo que guardaba en su interior con tal de manifestar su amor.
El amor para él era una fuerza vital, la más importante que había sentido y experimentado, y que solo cuando una persona siente ese impulso se olvida de sí misma para pensar en la otra persona y desear alcanzarla, tocarla y unirse a ella. Para eso no era necesario el dinero, bastaba con un deseo. Fue justamente en la Ciudad de México donde Júbilo conoció a Lucha. El contacto con esa piel lo trastornó por completo y le quitó para siempre el sueño. Había conocido el sonido del amor. Júbilo consideraba que el hierro que circulaba en la sangre de Lucha debía de ser muy especial, pues lograba producir un magnetismo muy parecido al de la tierra, ya que esa niña atraía los deseos de los hombres, como el néctar a la abeja, pero el afortunado fue Júbilo. Sin embargo, su centro magnético le estaba informando que había peligro y que su vida sería muy diferente antes y después de conocer a Lucha. La pasión entre los dos era tan grande que Lucha supo que tendrían que casarse pronto si es que deseaba llegar virgen al matrimonio. Y se salió con la suya, se casó con Júbilo, a pesar de que sus padres le habían dicho que él no era un hombre de dinero. Pero ella estaba montada en su macho y nada le haría desistir. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no estaba preparada para estar casada con un hombre tan pobre. Mientras su esposo estaba en la casa con ella, todo era felicidad. Pero en cuanto se iba al trabajo y ella se quedaba sola, de verdad que no sabía qué hacer. No estaba acostumbrada a limpiar la casa ni a cocinar. Ella había crecido con mucha servidumbre alrededor y ahora no tenía ni siquiera ropa adecuada para ir al mercado, ya que las bolsas de yute le rompían sus medias de seda. Era una mujer hermosa y llamaba mucho la atención. Su corte de cabello, su ropa tan fina como salida de un desfile de modas. Y aparte, manejando un carro. Le hacían el blanco de muchas miradas. Un día que caminaba hacia el mercado en Huichapan, se le antojó el olor de las aceitunas y entró a una tienda para comprarlas. Para su mala suerte, le faltaban unos centavos, cuando de repente don Pedro entró a la tienda y al darse cuenta del problema de la chica, se ofreció a darle el resto del dinero. Ella cortésmente dijo que no era necesario, que iría a su casa y que luego regresaría. Pero él insistió, le tomó la mano y le dio un beso ligero. Lucha de inmediato retiró la mano y no supo qué hacer. Después se fue a su casa, pero se sentía asqueada al recordar aquel beso en su mano. Sentía como si hubiera hecho algo muy malo y para sentirse mejor decidió ir a la oficina de su esposo. Al llegar, Júbilo estaba atendiendo a una señora a la que no le alcanzaba el dinero para mandar el telegrama que quería. Júbilo cambió las palabras y hasta le sobró dinero. Una vez que terminó de atender a la señora, se fue con Lucha a su casa y en cuanto llegaron, se dirigieron a la habitación. Se amaron con todas las ganas y la pasión que pudieron. Se exploraron como lo hacían siempre y se entregaron con cada poro de su piel. Sin embargo, cuando terminaron, Júbilo le dijo que la notaba rara, que si algo le pasaba. Ella, turbada por el incidente en la tienda, respondió que nada, pero volteó la mirada. Entonces Júbilo le miró el estómago y le dijo que estaba embarazada. Y así fue. Lucha entendió que el antojo de las aceitunas había sido algo propio del embarazo, pero aún así no se le quitaba el sentimiento de culpa por el beso que don Pedro le había dado en la mano. El incidente en la tienda había sucedido después de la partida de póquer. Lo que Lucha no sabía era que la desgracia ya los había elegido
como sus víctimas. Papi, ¿qué tienes? ¿Tuviste una pesadilla? Vamos, anímate que ya tus amigos han llegado a visitarte, le dijo Lluvia. Desde hacía un mes prácticamente no podía hablar. Tenía que hacer grandes esfuerzos para que unos tenues sonidos salieran de su boca, que desgraciadamente resultaban incomprensibles para los que lo escuchaban. Lluvia intentó conseguir un aparato de telégrafo. Se le ocurrió acudir a la oficina de telégrafos, y cuando preguntó por él, casi se rieron de ella. Después se fue a la Lagunilla, después a las tiendas de antigüedades, lo buscó en la ciudad, así como en provincia. Cuando por fin lo tuvo en sus manos, decidió no decirle nada a su padre para no alterarlo. Si su padre lo sabía, con toda seguridad lo iba a querer utilizar de inmediato, y podría resultar frustrante para él enviar mensajes que nadie pudiera interpretar. Los hijos de Lluvia le dijeron que había un programa mediante el cual uno podía meter información a la computadora utilizando la clave Morse en vez de hacerlo a través del teclado normal. A partir de ahí, el programa traducía la información que estaba recibiendo por medio del telégrafo en palabras habladas, al mismo tiempo que la representaba también de manera escrita en la pantalla, y de ese modo todos podrían entender lo que su papá estaba diciendo. A Lluvia le pareció un invento maravilloso. Compró el programa, pero como tardaría 3 semanas en llegar a su casa, decidió aprender a manejar el telégrafo ella misma, o al menos recibir un curso básico que le permitiría entender las primeras palabras que su papá iba a pronunciar sin necesidad del programa de la computadora. En este proyecto se le unió Aurorita, quien había sido la enfermera de Júbilo por muchos años y a quien estimaba entrañablemente. Reyes, un antiguo compañero de los telégrafos de su papá, les daría las clases. También se les unió Natalia, la enfermera de noche. El telégrafo se presentaba como el gran salvador, como el gran liberador, y una vez más como el enlazador de voluntades y cariños. Ahora su padre iba a comunicarse con el mundo nuevamente. Sin embargo, para Lluvia no fue nada fácil el uso de la computadora. Tenía 51 años, era una mujer deportista y muy activa, pero en cuestiones de tecnología se daba cuenta que había una brecha generacional tremenda. Su hijo y su nuera le dijeron que el aprender la clave Morse era innecesario, pero ellas decidieron que lo harían, previniendo un apagón o la descompostura de la computadora. Ellas no querían depender de la tecnología para nada. Fue un tiempo difícil el aprenderlo, pero valía la pena cualquier esfuerzo. Lluvia le había pedido a Reyes y a Don Chucho que estuvieran presentes. También invitó a Lolita, una amiga entrañable de todos ellos, quien dedicara su vida a trabajar como secretaria de la oficina de telégrafos. Todos llegaron puntuales. En casa los esperaban Lluvia y sus hijos, Federico y Perla, y las enfermeras Aurorita y Nati. Cuando Perla, su nieta, le depositó en las piernas una computadora portátil y un telégrafo, a don Júbilo se le iluminó la cara. Nunca nadie olvidaría esa resplandeciente sonrisa que se le dibujó en el rostro cuando sus manos identificaron el aparato de telégrafo. No hubo necesidad de que le explicaran mucho. Él sabía para qué se lo habían traído y no se hizo del rogar. Con timidez, pero firmeza, envió su primer mensaje, que estuvo dedicado a su hija Lluvia, y decía: «Gracias, hijita, te quiero mucho». A Lluvia se le llenaron los ojos de lágrimas y, sin que su padre lo esperara, tomó el telégrafo y le respondió en clave Morse: «Yo también, chiquito». Don Júbilo
Abrió los ojos lo más que pudo. No podía creer que su hija sabía la clave Morse, al igual que Aurorita y Nati. El sonido del telégrafo inundó de dicha la recámara de don Júbilo. Fue un momento muy emotivo. Lolita derramaba más lágrimas que el día en que dieron por muerto el telégrafo, allá por el año de 1992. Federico, su nieto, y que lo conocía muy bien, sabía que su abuelo estaba a punto de llorar. Y sabiendo lo que le desagradaba que lo vieran hacerlo, bajó un poco los ánimos platicando algo y explicándoles el programa. Don Júbilo sentía gran predilección por los hijos de Lluvia, ya que la relación con los hijos de Raúl, su otro hijo, era muy distante, ya que desde muy joven Raúl se había ido al extranjero, a radicar allá, y muy pocas veces venía para México. Los hijos de Raúl ya estaban todos casados y habían hecho su vida también en el extranjero. Pero a los hijos de Lluvia los había visto nacer, les enseñó sus primeros pasos, a andar en bicicleta, a jugar al trompo, y desde que Lluvia se había divorciado, había sido como un segundo padre para esos muchachos. Perla y Federico adoraban al abuelo, y les afectaba mucho el verlo enfermo. «Muchas gracias a todos», dijo don Júbilo. «Ni les des las gracias, compadre, porque te pensamos poner a trabajar en la plaza de Santo Domingo». Don Júbilo dejó escapar una sonora carcajada, como hacía mucho tiempo que Lluvia no lo escuchaba. Y empezaron a relatar viejas anécdotas del pasado que a todos hicieron reír. Pero cuando alguien mencionó que en una ocasión le habían puesto papel carbón, que se lo habían untado al auricular del teléfono de don Pedro, don Júbilo palideció y su rostro se puso muy serio. Lolita les hizo a todos una seña con la mano para que guardaran silencio, y Reyes de inmediato cambió el tema. Para Lluvia no pasó esto desapercibido, y cuando acompañó a Lolita hasta la puerta, le preguntó que quién era don Pedro. Lolita le respondió que era un tipo que no le caía bien a su papá, ni a nadie, y cambió la conversación, despidiéndose rápidamente. Lolita, por lo general, era muy platicadora, y siempre se quedaba en la puerta un buen rato antes de irse. Por lo tanto, este cambio de actitud llamó por completo la atención de Lluvia. Si Lolita no quería hablar de don Pedro, era porque ahí había gato encerrado, y ella se moría por investigar de qué se trataba. Pero eso sería otro día, porque antes que nada necesitaba darse un baño de tina y relajarse. Había sido un día lleno de emociones. Mientras tomaba su baño, Lluvia recordó que Lolita había llevado una foto donde estaban todos los compañeros de la oficina de telégrafos. Allí veía a don Chucho, a Reyes, a Lolita, a su madre, mostrando un vientre muy abultado por su embarazo, y a su padre abrazándola. Pero la cara de su padre lucía muy triste, y a pesar de la cercanía con su esposa, se notaba un abismo entre los dos. De repente Lluvia se fijó en la fecha en que la foto había sido tomada, septiembre de 1946, 2 años antes de que ella naciera. En esa foto su madre podría tener entre 5 y 6 meses de embarazo. Por lo tanto, eso significaba que había habido otro bebé antes que ella. Pero, ¿dónde estaba ese bebé? Entonces decidió que era momento de visitar a su madre, a doña Lucha. Después del amor, no hay cosa más importante que la confianza, y uno de los beneficios que ofrece la vida en pareja es precisamente la posibilidad de disfrutar de ella en plenitud. En los 8 años que Lucha y Júbilo tenían de casados, se habían prodigado confianza mutua a manos llenas.
Ninguno de los dos había lastimado al otro como para mirarse con recelo. Se querían y se respetaban a pesar de las grandes diferencias que existían entre ambos. Tuvieron 2 hijos, Lluvia y Raúl. Con el dinero ganado en el póker y después de darle su dinero a Jesús para que se casara con Lupita, a duras penas había podido dar el enganche de una casa del agrado de su esposa. Era una casa pequeña, pero cómoda, muy cerca de la casa de sus suegros. Seguía estando dentro de la colonia Santa María la Ribera. Por un tiempo, Lucha se sintió muy contenta, ya que la posibilidad de establecerse en la capital y dejar la vida errante que hasta entonces había llevado fue más que suficiente. Para Lucha era importante poseer las cosas antes de poder disfrutar de ellas. Júbilo, por el contrario, podía disfrutar del olor de las gardenias sin importar que fueran del jardín del vecino o de la maceta de su casa. Sabía hacer suyas las penas y las desgracias ajenas. Sabía compartir los sueños de sus amigos y celebrar como propios los triunfos de los demás. Sin embargo, desde hacía varios años, Lucha había empezado a presionar a Júbilo para que consiguiera un doble turno y constantemente le criticaba su falta de ambición. Ella quería comprar lo mejor para su hijo, los mejores zapatos, la mejor bicicleta. Para Júbilo eso carecía de importancia. Y no es que Júbilo no tuviera metas, simplemente que eran metas distintas a las que Lucha tenía. Cuando Raúl nació, Júbilo apenas tenía 22 años y Lucha 23. Se habían casado tan jóvenes que a Júbilo no le había dado tiempo de divertirse con los amigos. Júbilo empezó a ver en Raúl al hermano pequeño que nunca tuvo y se convirtió en su gran compañero de juegos. Establecieron una relación tan profunda que cuando Raúl comenzó a hablar, la primera palabra que dijo fue papá. Y cuando sufría un accidente, en lugar de pedir por su mamá, pedía la presencia de su papá. Cuando Raúl creció, Lucha quiso inscribirlo en colegios particulares, pero como los ahorros familiares no alcanzaban, se tuvo que ir a escuelas de gobierno. Júbilo no hablaba inglés ni francés, tampoco conocía Europa, no sabía cómo desenvolverse en sociedad, y por lo mismo Lucha pensaba que estaba condenada a una vida mediocre. Y ante la insistencia de Lucha, Júbilo tuvo que dejar las tardes de juego con Raúl, el trío que estaba formando con sus amigos, las canciones de Guti Cárdenas y sus sueños de cantar en la XCW, y se metió a trabajar como radiooperador en la Compañía Mexicana de Aviación después de salir de la oficina de telégrafos. Lucha estaba tan agradecida por eso, ya que ahora podía salir de paseo y también ir al salón de belleza, comprarse ropa nueva, y cuando Júbilo llegaba por la noche y le quería contar lo que había hecho durante el día, Júbilo apenas le escuchaba de lo cansado que estaba. Entonces Lucha encontró un nuevo motivo para discutir con su esposo. Le reclamaba la falta de interés que ponía en sus conversaciones y que ni siquiera se daba cuenta sobre su nuevo manicure. Júbilo trató de explicarle con paciencia que no era que no se interesara en sus cosas, pero es que estaba de verdad muy cansado. Pero no había explicación posible para Lucha. Lucha también le reclamaba que en vez de conversar con ella, solo la quería para estar en la cama y que ella no era ninguna mujer de la calle. Afortunadamente esos encuentros no duraban mucho. Al primer abrazo que se daban surgían los besos, las disculpas, los perdones y terminaban entrelazados en la cama. Y fue justo después de una de esas reconciliaciones que Lucha volvió al ataque y le suplicó a Júbilo que la dejara trabajar fuera de casa.
Júbilo, que ya estaba cansado de tantas negativas, le sugirió que aplicara en la oficina de telégrafos. De esa forma estarán juntos durante el día. Lucha obtuvo el puesto, no tanto por su dominio de 2 idiomas, sino por su belleza. La presencia de Lucha en la oficina no solo elevó el estatus del director, sino de toda la corporación. Júbilo nunca sintió celos. Al contrario, se sentía muy orgulloso de su esposa. Ahí, en la oficina de telégrafos, Júbilo y Lucha pasaron sus mejores años de felicidad, ya que compartían el horario de trabajo matutino, mantenían su relación de enamorados, se lanzaban miradas amorosas cada vez que se encontraban en los pasillos, se buscaban constantemente y aprovechaban cualquier mínima oportunidad para darse un beso o abrazarse. Algunas veces llegaron al extremo de encerrarse en el baño para hacer el amor. Parecían más bien un par de amantes que de esposos, y era imposible imaginarlos como padres de un hijo de 8 años ya. Lucha, con dinero en la bolsa para medias y para vestidos, recuperó su alegría de vivir, y tal parecía que sus problemas se habían desvanecido. Sin embargo, el destino irrumpió en sus vidas intempestivamente y las trastocó por completo. El primer signo del cambio fue la noticia del nuevo embarazo de Lucha y la noticia de un personaje que creían olvidado. Regresaba a sus vidas don Pedro, el cacique de Huichapan. Don Pedro pertenecía al grupo de oportunistas que aprovecharon la Revolución Mexicana para colocarse en puestos de gobierno donde pudieran robar a sus anchas, y ahora llegaba como el nuevo jefe de la oficina de telégrafos. Con mucho beneplácito, se sintió feliz de la mujer con tan buen trasero que sería su secretaria particular. «Nos conocemos, ¿verdad?», dijo él. «Sí, señor. Nos conocimos cuando mi esposo trabajó por un tiempo en Huichapan como telegrafista hace ya algunos años». A Júbilo, la noticia le cayó peor que un pescado descompuesto. Júbilo sabía perfectamente de lo que don Pedro era capaz de hacer, y pronto sus sospechas se hicieron realidad. Rápido empezaron los rumores de cómo se propasaba con las secretarias, pero su principal objetivo era Lucha. Para Lucha, ir a trabajar se convirtió en un verdadero tormento. No solo era que pasaba por los primeros meses de embarazo, con los vómitos y mareos normales, sino que también tenía que aguantar las insinuaciones de don Pedro. Constantemente sentía sus miradas en sus senos, en sus piernas, y además empezaron los regalos. Los chocolates, las flores, un leve roce en su hombro cuando pasaba tras de ella. Era una situación insoportable. Júbilo sintió que ese lugar no era seguro para ellos y muchas veces le pidió a Lucha que renunciara, pero ella se negaba, ya que habían planeado comprar una casa más grande con un cuarto extra para la llegada del bebé y contaban con el sueldo de ella para ese propósito. Pero no solo Júbilo estaba preocupado. Los despidos no se habían hecho esperar y todos temían por sus cabezas. El ambiente de trabajo dejó de ser lo que antes era. Una tarde que Lucha estaba tomando un descanso en compañía de Lolita, ésta sintió curiosidad de tocar el vientre de 7 meses de su amiga al notar que se movía. Lucha le dijo que sí y en eso estaban, cuando entró don Pedro y le pidió que la dejara tocar su vientre. Fue tal la sorpresa de Lucha que se quedó muda. Pero don Pedro, aprovechando ese momento de confusión, quitó las manos de Lolita y puso sus manos en el vientre de Lucha, rozando levemente su seno. En eso entró Júbilo y le dio un golpe en pleno rostro. Fue un poderoso derechazo digno del Kid Azteca. Un silencio se apoderó del lugar. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Júbilo, el amable, el risueño, el amigo de todos, se estaba peleando con el jefe, el odiado, el temido, el enemigo de todos.
Todos estaban a favor de Júbilo, pero tuvieron que ocultar su simpatía al mismo tiempo que contenían la respiración. Reyes se acercó para levantar al jefe, pero éste rehusó su ofrecimiento. No pasa nada, regresen a su trabajo, dijo don Pedro encolerizado. Don Pedro se sacudió el polvo y se metió a su oficina. Estaba pensando cómo vengarse de Júbilo. Era la segunda vez que lo derrotaba y eso no se podía quedar así. Tenía la boca reventada, pero lo que más le dolía era su orgullo herido. Júbilo acababa de firmar su sentencia de muerte en la oficina, pero no le importó. Sentía que había hecho lo correcto y ahora lo único que tenía que hacer era convencer a Lucha de que presentara su renuncia. Pero Lucha no aceptó, porque no pueden afrontar el quedarse sin 2 sueldos. Ese incidente arruinó la fiesta sorpresa que habían organizado para Lolita, ya que era su cumpleaños. Aprovechando un momento, se tomaron la foto del recuerdo. Lluvia volvió a revisar la fotografía. Tenía que haber un error, ya que la foto estaba fechada en 1946, 2 años antes de que ella naciera y su madre Lucía un embarazo de 7 meses. Pensó que quizás el embarazo no había llegado a un buen término, pero en todo caso, ¿por qué siempre se lo ocultaron? En su casa las mentiras no tenían cabida. Lluvia se preguntaba si acaso su hermano Raúl, que en aquel tiempo contaba ya con 8 años, no se había dado cuenta de las cosas. Todo era muy raro. Hola, mijita, ¿cómo estás? Bien, mamita, ¿y tú? Pues ahí nomás. Ya sabes que nunca faltan mortificaciones. Pero qué flaca estás. Eso de cuidar a tu padre te está matando, hija. Deberías de mandarlo a un asilo. Eso nunca, mamá. Eso ya lo hemos discutido antes. Bueno, ¿cómo está Perla? Ya lleva mucho con el novio y puede dar un gran dolor de cabeza. Ay, mamá, déjalos que hagan su vida. Por favor, no te metas. Lo que sí te digo es que me preocupa mucho porque todos los hombres son unos cochinos. Lluvia ya sabía de sobra las cantaletas que seguían, pero guardó silencio y dejó que su madre se desahogara. Mira lo que es la vida. La hija que él no quería que naciera es la que ahora lo defiende tanto. ¿Por qué dices eso, mamá? Porque así fue. Tu papá, para que lo sepas, quería que no te tuviera. Cuando me embaracé de ti, él no quería que nacieras. Lluvia se rindió. No había forma de salir bien librada de la casa de su madre. Siempre lograba darle un golpe que la tomara por sorpresa y le afectara. Lluvia no sabía si eso era cierto o no, pero estaba convencida de que nada la haría dudar del cariño de su padre. Por cierto, madre, papá quiere que vayas para hablar contigo. Te he dicho 1000 veces que yo no tengo nada que hablar con él. Hace mucho tiempo que lo dejé en el pasado. ¿El pasado como esta foto? Dijo Lluvia. Pero, ¿de dónde la sacaste? Me la dio Lolita. ¿De quién estabas embarazada en esta foto, mamá? Pues de ti, ¿de quién más va a ser? Mira, muchos de ellos ya están muertos. Platícame, ¿cómo está Federico? ¿Ya engordó? Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que mi papá y tú tuvieron otro hijo antes de mí? ¿Te lo dijo tu padre? No, él no me ha dicho nada. Entonces fue la metiche de Lolita. Siempre ha estado enamorada de tu padre secretamente. Y te lo digo de una vez, yo no tengo nada que ocultar, dijo la madre. Pero si lo tuviera, estaría en todo mi derecho. Los hijos no tienen por qué saber todo de sus padres. A ver, dime, ¿te gustaría que tus hijos te interrogaran respecto a los motivos que tuviste para divorciarte? ¿Se los has dicho? No, ¿verdad? Entonces, ¿con qué cara vienes a esta casa a juzgarme? Nadie te está juzgando, solo estoy preguntando, mamá. Pues no tienes ningún derecho. Nomás eso me faltaba. Y más vale que le bajes el tono de tu voz, porque sigo siendo tu madre y me tienes que respetar.
Haya hecho lo que haya hecho, mis motivos habré tenido para cada acto de mi vida que he realizado. Y no tengo por qué darte ninguna explicación. ¿Que eres acaso mi confesora? Si lo que te interesa saber es si tuve otro hijo, te digo que sí. Lo tuve y se murió. Y si quieres saber cómo se murió, pregúntaselo a tu padre. ¿Ya estás contenta? Creo que siempre he sido una buena madre contigo, que te he procurado, que te he cuidado. Deberías haber tenido una mala madre, una golpeadora, una borracha, para que pudieras reclamar a gusto. Lluvia salió de casa de su madre con la respuesta que estaba buscando y lo único que anhelaba era llegar a casa para ver a su padre, que tenía alquimia pura en sus palabras y era capaz de transformar la oscuridad en luz. «¿Está lloviendo, mijita?», dijo don Júbilo. «No, papi, es que estoy clavando la foto que nos trajo Lolita». «Mijita, ¿cómo crees que voy a confundir el sonido de la lluvia con la de un martillo?». Lluvia se acercó a la ventana para darse cuenta que, efectivamente, empezaban a caer unas leves gotas de lluvia. «No sé cómo lo haces, papito. Yo no las había escuchado». Empecé escuchando los ruidos de mi cuerpo, luego los de mi casa, luego los de mi vecindario, hasta que alcancé a escuchar a las estrellas. Y Lluvia se sentía tan feliz de que ahora por fin podía interpretar los mensajes telegráficos de su papá. «Hagamos un experimento, mijita. Piensa en una pregunta concentrándote en las estrellas y verás cómo de inmediato recibes la respuesta». «¿La pregunta que yo quiera?». «La que tú quieras, mijita. Quizá no haga falta recurrir a las estrellas para saber de quién está embarazada mi mamá en esta foto. A lo mejor eso me lo puedes decir tú». «¿En cuál foto, mijita?». «En la que estoy colgando en la pared». «Ah, ha de ser de Ramiro, tu hermano». «¿Y qué pasó con él? ¿Por qué nunca lo mencionaron?». «¿Nunca lo hicimos?». Júbilo llegó a casa a tiempo para escuchar a su cuñado Juan que Lucha había dado a luz un niño y que el parto había sido complicado, pero que afortunadamente todo estaba bien. Júbilo entró a la recámara y le dio un beso en la mano a su esposa, pero ella giró la cabeza en sentido contrario. No quería verlo. Estaba muy molesta con Júbilo, ya que eran las 4 de la mañana y Júbilo apenas estaba llegando a casa. Júbilo le pidió disculpas y como toda respuesta, Lucha dejó escapar unas lágrimas. Lo que más le molestaba a Lucha era que su familia se había enterado que Júbilo andaba de parranda. Lucha no pudo ocultarle a su familia sobre el despido de su esposo, ya que era algo evidente. Ahora ella se sentía indefensa, vulnerable en la oficina, pero a pesar de eso se había negado a renunciar. No le veía el caso, ya que faltaban pocas semanas para que le dieran su incapacidad y luego podría estar 3 meses gozando de su sueldo en casa con sus hijos y con Júbilo. Ella estaba dispuesta a hacer este sacrificio por su familia y esperaba que Júbilo lo entendiera y la apoyara, pero no fue así. Júbilo sabía el peligro que tendría su esposa en la oficina y eso lo ponía de mal humor porque no había forma de defenderla. Él ya no estaba ahí y ella se negaba a renunciar. Podía entender sus razones, pero los celos lo atormentaban de una manera terrible. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar, todo le molestaba y todo le alteraba. Parecía como si trajera atravesado en el centro del cuerpo un soplete encendido y constantemente le estuviera quemando la piel por dentro. Su mente repetía constantemente la imagen de las sucias manos de don Pedro en el vientre de su mujer. Sabía que Lucha era inocente, pero no podía dejar de estar molesto con ella, ya que Lucha era la cómplice de un delito, de una impunidad. No le cabía en la cabeza que pudiera seguir yendo a la oficina como si nada hubiese pasado. La casa se sentía muy sola cuando Lucha se iba a la oficina y Raúl a la escuela. Entonces, él salía a comprar el periódico y regresaba a su casa para leerlo, pero el tic-tac del reloj se adueñaba de la casa.
Para Júbilo, la relación con Lucha había cambiado su vida, de la misma forma en que la luz eléctrica había transformado la vida de los seres humanos. Lo peor era que con la llegada de la radiocomunicación, el panorama para los telegrafistas se estaba reduciendo. Afortunadamente, aún conservaba su trabajo vespertino en la Compañía Mexicana de Aviación y eso aliviaba en algo su sensación de fracaso. Una vez que Júbilo estaba en el parque, se sentó en su misma banca un hombre muy sucio. Era el Chueco López y venía crudísimo. Tardó bastante rato en conocer a Júbilo, pero en cuanto lo hizo, lo abrazó llamándole hermano del alma y le invitó a una copa en la cantina. A Júbilo no le emocionaba mucho la idea, pero no tenía nada mejor que hacer y acabó pagando, ya que el Chueco López no tenía dinero como era de esperarse. Esto a Júbilo no le importó porque descubrió que el alcohol lo anestesiaba de maravilla. Desde esa vez se hizo cliente asiduo del lugar. Muchas veces llegaba a su trabajo vespertino con un fuerte olor a vino y a cigarro, pero de muy buen humor. Luego llegaba a su casa, abrazando el cuerpo de su esposa y con su mano sobre su abultado estómago, todo cobraba sentido. Poco a poco su rutina fue cambiando. Había días que permanecía en pijama, sin rasurarse, y un buen día pensó que ya no quería trabajar más en la Compañía Mexicana de Aviación. Cualquier psicoanalista moderno hubiera diagnosticado que tenía una fuerte depresión, pero como Lucha no era ninguna psicoanalista, un buen día explotó. Ya no podía más. Ya no podía soportar más el olor a alcohol que tenía su marido por las noches. En su estado le daban muchas náuseas. Tenía que llegar cansada del trabajo, hacer la cama, lavar los trastes, preparar la cena de Raúl y jugar un rato con él antes de que se durmiera. Tenía que aguantarse las ganas de reclamarle a Júbilo que no le ayudara en la casa. Sabía el mal momento por el que estaba atravesando, pero ya no podía más. Esa noche la discusión con Lucha pudo más que una sesión de psicoanálisis. Al día siguiente, Júbilo regresó a su trabajo, no sin antes irse a la cantina a ponerse hasta las manitas. Lucha, desesperada, se dio cuenta de que ya no podía contar con Júbilo y de que estaba sola. Afortunadamente, al poco tiempo, llegó la incapacidad de Lucha y los sufrimientos de Júbilo se esfumaron al poder ver, oír y tocar a su esposa. Con la presencia de Lucha en la casa, todo parecía que volvía a la normalidad, ya que Júbilo tenía las mañanas libres. Podían llevar una relación de novios y su relación amorosa estaba mejor que nunca, a tal grado que Júbilo casi olvidó la existencia de don Pedro. Quizá por eso se molestó tanto un día en que una llamada telefónica lo regresó a la realidad. Júbilo regresaba de comprar las tortillas cuando encontró que su esposa estaba hablando por teléfono con alguien. Para no ser indiscreto se fue a la cocina, pero mantuvo el oído muy abierto. Cuando Lucha apareció en el comedor, Júbilo le preguntó casualmente que quién había llamado. Ella le contestó que había sido don Pedro porque solo quería saber cómo se sentía y si ya habían decidido quién sería el padrino del niño, porque de no ser así, él se ofrecía gustoso para hacerlo. ¿Y por qué no le dijiste que no?, preguntó exaltado Júbilo. Porque le dije que lo platicaría contigo. No quería parecer grosera. No, claro que no. El Señor se merece todos nuestros respetos. No se trata de eso, Júbilo, pero no le vi el caso a llevar una mala relación con él. Después de todo, es mi jefe, ¿o no? Y dentro de unos meses tendré que regresar a trabajar a su lado, así que quiero llevar la fiesta en paz. Raúl apareció con una cara muy triste y eso evitó que siguieran discutiendo. Pero en cuanto acabaron de comer, Júbilo salió de la casa y no regresó hasta las 4 de la madrugada después del nacimiento de su nuevo bebé. El nuevo bebé, llamado Ramiro, lo que tenía de bello, lo tenía de chillón. Lloraba día y noche y solamente Júbilo era capaz de calmarlo con muchísimo trabajo.
Entender a su nuevo hijo era peor que un telegrama ruso. Para poder entender medianamente lo que Ramiro necesitaba, había que aguantar más de media hora de su llanto y solo aquel que ha escuchado el llanto de un niño a todo volumen sabe de lo que estamos hablando. Un día, Júbilo estaba platicando con uno de los pilotos con los que llevaba una muy buena amistad y la comunicación comenzó a fallar. El avión acababa de despegar y Júbilo perdió el contacto completamente. Al poco rato se estrelló y murieron muchos pasajeros y el piloto. Júbilo quedó destrozado pensando que era su culpa, pero las responsables directas de esa falla habían sido las manchas solares. Al llegar a casa, quiso platicar con Lucha acerca del incidente, pero se encontró con que ella ya estaba dormida. A la mañana siguiente tampoco fue posible platicar con ella porque estaba ocupada haciendo sus labores antes de irse a la oficina. Cuando Lucha y Raúl se fueron, Ramiro se quedó dormido. Júbilo llamó al trabajo diciendo que se sentía enfermo. No podía ir a trabajar en esas condiciones. Necesitaba hablar con alguien para poder desahogarse, así que ya por la tarde le pidió a una de sus cuñadas que cuidara a los niños. A Leticia, su cuñada, no le extrañó la petición, ya que ese día Lucha cumplía años y le pareció muy normal que Júbilo quisiera festejar a su esposa. Los compañeros en la oficina también habían organizado una fiesta sorpresa al terminar su horario de trabajo. Don Pedro encontró una forma muy original de celebrarla. Muy temprano por la mañana había llamado a Lucha para pedirle un favor especial. Tenía que hacerle un regalo a una gran dama, y ya que Lucha siempre se había distinguido por su buen gusto para vestir, quería que lo aconsejara en la compra. Le pidió que a la hora del descanso lo acompañara al Palacio de Hierro a elegir la prenda más indicada. Y así lo hicieron. Lucha rápidamente escogió una mascada de seda. Se veía que era muy fina y elegante. Y entonces don Pedro le pidió a la dependiente que lo envolvieran para regalo. No tardaron casi nada. Don Pedro y Lucha regresaron de inmediato a la oficina. Pero don Pedro, antes de cruzar la calle, tomó a Lucha del brazo. En ese mismo instante, Júbilo venía doblando la esquina y alcanzó a ver a la pareja riendo y muy quitados de la pena. Don Pedro llevaba en las manos una caja envuelta para regalo, adornada con un gran moño rojo. Júbilo, en lugar de entrar a la oficina, decidió darle media vuelta y caminar un rato para calmarse. No quería hacer un numerito de celos enfrente de todos sus compañeros, pero de nada le sirvió, porque cuando entró a la oficina y encontró a Lucha probándose una mascada y viendo sobre el escritorio de ella la misma caja que don Pedro venía cargando, la ira se apoderó de su alma. Júbilo, tratando de parecer tranquilo, le preguntó quién se lo había regalado. Y Lucha, para no hacerlo enojar, le dijo que Lolita. Júbilo no pudo identificar que la alegría de Lucha se debía más a la presencia de él en la oficina que a la posesión de la mascada. Por fortuna, la reacción de Lucha ante la sorpresiva visita de su esposo fue tan entusiasta que pudo más que los celos de Júbilo. Lo llenó de besos y de abrazos. Lo invitó a cenar al Café Tacuba y la cena del lugar resultó un afrodisíaco poderoso. Durante la cena, platicó con Lucha acerca de la terrible experiencia de la noche anterior y recibió por parte de ella todo el apoyo y comprensión que podía esperar y que de verdad necesitaba. Tomando la mano de su esposa, la luz entró a su cerebro e iluminó las obscuridades de su alma. Poco a poco, la energía amorosa comenzó a circular entre ellos y se apuraron para llegar a casa. Pero a partir de ahí, muchos acontecimientos los llevaron de la gloria al infierno a una velocidad extraordinaria. Júbilo ya llevaba 2 noches en blanco, la primera por el accidente y la segunda por el amor. Pero curiosamente no sentía el cansancio hasta que abrió la puerta de su casa ya entrada la noche. Esperaba encontrar a Lucha, pero curiosamente ella no se encontraba ahí.
Se topó con su suegra, quien le explicó que Lucha había llamado por teléfono de la oficina para decirles que no podía recoger a los niños y le pedía de favor que los llevara a su casa, que le explicara a él que llegaría tarde, pues había surgido una emergencia en la oficina. Su suegra se fue y él se encargó de los niños. Encendió la radio. La hora azul ya había empezado y la voz de Agustín Lara inundó la habitación. Recordó los ojos de Lucha la noche anterior y la forma como se entregaron. En eso, el teléfono sonó. Era su suegra, que estaba muy inquieta porque Lucha nunca había hecho algo así. Júbilo, con el ánimo de calmarla, le dijo que ya había llegado, pero que estaba amamantando a Ramiro. También lo hizo para que dejara de llamar, porque el teléfono lo ponía muy nervioso y ya estaba muy preocupado. Le parecía muy sospechoso que no se comunicara. La única razón para hacerlo era que hubiese tenido un accidente o que don Pedro la hubiese invitado a salir. Júbilo estaba exasperado y con los nervios de punta. Para calmarlos, se fumó unos cigarrillos y cuando se le terminaron, se topó con el alcohol y empezó a beber. Ramiro se despertó ya que era la hora de comer, pero su madre no estaba aún. Júbilo calentó una mamila con leche de vaca que tenía en el refrigerador y cargó al niño para evitar que con su llanto despertara a su hermanito. En cuanto Ramiro detectó el olor a alcohol de su padre, empezó a llorar como desesperado. Júbilo tuvo que ponerse loción, lavarse la boca, chupar pastillas de menta y cargar a su hijo por horas hasta que por fin se quedó dormido. Entonces lo acostó en la cuna y él se recostó en la cama. El alcohol y el cansancio de 2 noches seguidas en vela hicieron efecto y Júbilo se durmió profundamente por unos minutos, que no fueron muchos, pero sí lo suficientes como para que Ramiro despertara nuevamente, jalara el cobertor con el que lo tenía tapado su padre y se asfixiara con él. Júbilo despertó con los gritos de Lucha. Acababa de llegar y antes de acostarse al lado de Júbilo le había ido a dar un beso al niño, encontrándolo ya sin vida. ¿Qué pasa?, preguntó Júbilo. ¡Ramiro está muerto!, gritó Lucha. Júbilo intentó abrazar a Lucha, que golpeaba como loca la pared. Al principio se dejó abrazar, pero cuando percibió el olor a alcohol lo apartó bruscamente, alejándolo de ella. «Estás borracho, por eso no oíste al niño». Lucha fijó su furia contra Júbilo y lo golpeó sin cesar. Júbilo no se resistió, se sentía culpable, pero de repente habló sacando toda la furia contenida la noche anterior. «¿Y tú? ¿Dónde andabas tú? ¿Por qué no oíste a tu hijo? Andabas de ramera». Lucha dejó de llorar. No podía creer lo que estaba escuchando. Tomó de la mano a Raúl y se dirigieron al baño, poniendo bien el seguro. No quería ver a Júbilo. No tenía caso que le explicara que había llegado tarde porque don Pedro había abusado de Lolita y ella la había tenido que acompañar al doctor, que no se le había separado hasta dejarla un poco más tranquila en su casa. Pero no tenía fuerzas para hablar y desde ese día decidió que no tenía ya nada más que hablar con Júbilo. La muerte de su hijo fue devastadora para Júbilo. El no haberlo escuchado era lo peor que le podía haber pasado en su vida. Es que no había escuchado nada. Para Júbilo era perceptible hasta el deslizamiento de los insectos al caminar y no había sido capaz de escuchar a su hijo. «Papito, ¿me escucha? Mamá está aquí y quiere verte», dijo Lluvia. Don Júbilo abrió los ojos inmediatamente. Lucha estaba ahí. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Por muchos años había esperado ese momento. Lluvia también estaba sorprendida. Era todo un acontecimiento que su madre se presentara sin avisar. Desde que Lluvia tuvo uso de razón, recordaba que sus padres dormían en cuartos separados y en alguna ocasión le preguntó a su padre por qué no se divorciaban. Y él
le dijo que porque en su época un hombre nunca habría podido ganar la patria potestad de los hijos y que la verdad él no quería separarse de ellos. A Lluvia no le parecía una razón de peso, pero no insistió más en preguntar. Una vez que su madre se familiarizó con la forma en que Júbilo hablaba a través de la computadora, Lluvia lo dejó a solas. Antes de cerrar la puerta, Lluvia escuchó que su madre decía: «Odio odiarte, Júbilo». Y Lucha llegó con un poquito de retraso a su trabajo, pero más feliz que nunca y sin saber que ese sería el último día de felicidad plena que iba a experimentar en su vida. Se sentía totalmente enamorada de su esposo a pesar de tener 10 años de casada. Nunca pensó que eso fuera posible, pero una noche como la anterior bien valía años de limitaciones económicas. En algunas ocasiones Lolita le había dicho a Lucha que le exigía demasiado a Júbilo, pero ella no lo tomaba a mal. Sabía que sus consejos eran por el cariño que sentía por ellos y por su manera de pensar. Lolita era una mujer soltera sin hijos, por lo tanto toda su vida era el trabajo. Era la primera en llegar y la última en irse. Lucha quería y respetaba mucho a Lolita, a pesar de saber que estaba enamorada platónicamente de Júbilo. No se lo reprochaba, ya que Júbilo era la persona más amable y adorable que podía haber. Lucha consideraba a Lolita como su confidente y le agradecía que se preocupara sinceramente por sus problemas. La presencia de su jefe frente a su escritorio la volvió a la realidad. Don Pedro se había ofendido grandemente el día anterior, ya que Lucha, la tarde anterior, había abandonado la oficina sin siquiera despedirse de él. Pero eso sí, luciendo la mascada que le había regalado y que tan cara le había costado. Lo que más le dolió fue ver la mirada de amor que le lanzó a su esposo. Él nunca había despertado ese tipo de miradas en nadie y no estaba dispuesto a esperar más tiempo para ponerle la mano encima. Estaba furioso y quería vencer, costara lo que costara. Estaba harto de sentirse ignorado y despreciado por esa mujer y para colmo había llegado tarde, así que le dio trabajo de más. Ya casi todos se habían ido de la oficina y don Pedro, sin ningún reparo, le preguntó si su marido le había dado un regalo mejor que el que él le había dado. A lo que Lucha le respondió que esa pregunta era de muy mal gusto y que le sugería no repetirla, si acaso quería figurar en sociedad. A don Pedro le dieron ganas de abofetearla para quitarle la mirada de desprecio y superioridad con la que lo veía. Lucha quiso aventarle el trabajo en ese momento, pero los dos se contuvieron. Don Pedro se tragó la ofensa, dio media vuelta y se dirigió a la oficina gritando: «Lolita, venga a mi oficina, pero venga de inmediato». Lucha, en lugar de terminar las cartas, empezó a redactar su renuncia. Por fin había tomado la decisión, pero lo iba a hacer como era debido y no impulsivamente. Cuando terminó de escribirla, la guardó en su cajón, tomó su bolsa y salió de la oficina. Pensaba pasar a comprar pan del Café Tacuba y en ese momento se dio cuenta de que no traía las llaves del carro, así que tomó el camino de regreso. Al entrar a la oficina, se dio cuenta de que ya no había nadie ahí. Los escritorios estaban completamente vacíos. El silencio imperaba por todas partes, pero se dio cuenta que la luz del despacho de don Pedro seguía encendida. Lucha caminó de puntitas para que él no se diera cuenta de su presencia, pero en eso escuchó unos sollozos de una mujer que venían justamente de la oficina de don Pedro. Se quedó inmóvil por unos momentos y después se animó a entrar y descubrió a Lolita llorando en un rincón en posición fetal. Lucha corrió hacia ella y con tremendo horror dedujo todo lo que había sucedido. Lolita tenía la ropa rasgada y las medias manchadas de sangre. Estaba en un completo estado de shock y cuando vio a Lucha, se abrazó a ella y comenzó a gritar desesperadamente. Le confesó que don Pedro había abusado de ella, pero que no le dijera a nadie porque se moriría de la vergüenza.
Lucha intentó que se levantara un acta, pero Lolita se negó, ya que no creía poder soportar las críticas de los otros. Entonces Lucha quiso llevarla al hospital, pero recibió la misma respuesta. Después de mucho rato, logró convencerla de ir a la casa de su hermano Juan, el médico, para que la atendiera. Lolita aceptó con la condición de que Lucha no se separara ni un minuto de su lado. Lucha cumplió su promesa y permaneció tomándola de la mano y limpiándole las lágrimas hasta que la dejó instalada en su cama. A la mamá de Lolita tuvieron que decirle que un terrible asalto había sido el responsable de que su hijo hubiera llegado tan tarde del trabajo y en esas condiciones. Lucha llegó a su casa muerta de cansancio y tremendamente impactada por lo sucedido. Nunca imaginó que aún le faltaba enfrentarse con algo mucho más aterrador. La muerte de Ramiro representó para ella el fin de todo aquello que consideraba valioso en su vida, su familia y su amor por Júbilo. Pero Júbilo había dudado de su honestidad y de pronto pensó que los 17 años que tenían de conocerse de nada valían. Al día siguiente del entierro de Ramiro, Lucha le exigió a Júbilo el divorcio. Júbilo le pidió unos días para tomar una decisión, pero Lucha se había quedado sin corazón. Lo había enterrado al lado de Ramiro. Ese mismo día, una noticia había ocupado la primera página de los periódicos que decía que con la misma arma que le había quitado la vida a su joven amante, había sido asesinado por otra amante. Se trataba del relato del asesinato de don Pedro a manos de una mujer misteriosa. Había recibido su merecido. Cuando un hijo se muere, surgen muchas preguntas sin respuesta, y más cuando existen sentimientos de culpa entre los padres. Algunos piensan que la medida en que sea posible se debe perdonar, pero muchos otros se niegan a aceptarlo por la simple razón de que no pueden olvidar lo sucedido. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo callaste durante tanto tiempo? Su ceguera le impedía darse cuenta que la luz se había ido y que Lucha no podía leer en la computadora lo que él estaba diciendo. Lucha rápidamente llamó a su hija para preguntarle qué decía su papá. Lluvia contestó que su papá decía que era su deber cuidarte y llenar tu vida de risas y alegría, y que no pudo. Que lo perdones por haberte fallado, que su única intención fue quererte y que no supo cómo hacerlo, pero que siempre has sido y serás la persona a la que más ha amado en la vida. Eso no era exactamente lo que don Júbilo había dicho, pero le encantó ver que su hija así lo había interpretado. Dirigió los ojos hacia Lluvia con una chispa de complicidad y dio un gran suspiro. Por fin ella se había atrevido a dar voz a sus deseos. Su madre, ella se había escondido todos esos años bajo capas y capas de frialdad, una mirada de amor capaz de derretir a cualquiera. Y entonces Lluvia descubrió el amor tan grande que había entre ellos, entre sus padres, y que ella, sin saberlo siquiera, había heredado el don de su padre. Se dio cuenta que la energía seguía circulando de lado a otro, pues a pesar de que las líneas estuvieran caídas, el amor seguía viajando a la velocidad del deseo. Solo le bastó ver las manos entrelazadas de sus padres para entender muchas cosas. Don Júbilo esperó hasta que Lucha llegara a visitarlo para por fin morir. Se despidieron sin palabras, pero con mucho amor. Siguiendo sus instrucciones, lo vistieron con su traje de lino blanco, con el que bailaba danzón con su madre. Lucha tomó del brazo a su hija y le pidió que no la soltara, y en ese momento Lluvia se dio cuenta de lo vulnerable y pequeña que su madre se sentía por perder, por segunda ocasión, al que fuera su marido. Días después, Lluvia encontró un mensaje que decía así: querida Chipi Chipi, como le decía de cariño a Lluvia, la muerte no existe, pero la vida, como tú la conoces, es maravillosa. Aprovéchala. Te quiere por siempre, tu papá.
Y así terminamos esta preciosa historia que nos habla de lo grande y lo poderoso que puede ser el amor, pero también lo poderoso que puede ser el quedarte callado ante algo importante. Tía Gaby, deseamos que pronto regreses con nosotros a tu canal de YouTube. Sanedid y yo agradecemos su atención. Si les ha gustado, por favor, regálenos su like, suscríbanse y compartan. También sus comentarios son muy importantes. Gracias y hasta la próxima semana.